Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el quinto ya, El sí, quinto, el quinto exactamente. ya de La Revolución Humana Podcast. Y bueno, conmigo Natalia Caballero y con Graciela Lesna. ¿Cómo estás, Graciela? Todo bien, re contenta de estar acá nuevamente conversando contigo de temas interesantes. Que nos encanta conversar y bueno, y esperemos también la idea es compartir y que quienes nos escuchan, bueno, de alguna manera esto les despierte alguna interrogante, quizás mirar algo que no estaban mirando, que no se estaban planteando en su vida. Y justamente en esa línea es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? El autoconocimiento o el camino de autoconocimiento que tanto lo hemos mencionado y que tanto se habla hoy en día, pero que bueno, quizás para muchas personas no está muy claro a qué nos referimos. Sí, es como un ordenar, ¿no? Un ordenar. Nosotros, a ver, yo el otro día pensaba, empezamos de un gran tema, el propósito, y después empezamos como a tocar temáticas que hacen al propósito más pequeñas, todas son grandes, pero digo, que pueden llegar a ayudar a entender ese gran tema. Y bueno, y seguimos en esa línea, porque también algunas cosas que nos comentaban estos días eran, bueno, pero concretamente, ¿qué es el autoconocimiento o cómo se produce el autoconocimiento? Entonces, quizás empezar por eso, Natalia, una definición nuestra y como decimos siempre, cada una de su perspectiva, intentando sumar, ¿qué sería el autoconocimiento para vos? Yo creo que tiene que ver con empezar a poner la atención en nosotros y a conocernos. Yo creo que partimos de, no, es todo lo que viene después de que yo intento responder la pregunta ¿quién soy? Para mí como básicamente, no sé cómo lo definís tú, Graciela. Que ahí los envío y las envío a mirar el episodio, creo que fue el 3 en el que hablamos de algunos ejercicios vinculados a la pregunta ¿quién soy? Que se podrían llegar a hacer. Bueno, Exacto. también contarles, porque los que nos están mirando por YouTube vieron que estoy tomando mate, pero los que nos escuchan por Spotify no, entonces bueno, dependiendo cómo les guste más, se acercarse a través Sí. del audio o de lo visual, bueno, a veces por YouTube también pueden ver otras interacciones que en Spotify no, esto comentarles nomás. Entonces, a ver, ¿cómo sí? Se desprende a partir de la pregunta ¿quién soy? Claramente, eh, es un proceso en el cual, a ver, ¿qué significa autoconocerse? Es cada vez más entender o comprender cómo he llegado hasta aquí y quién soy yo a partir de estos caminos recorridos en la vida, estas experiencias de vida, como nosotros hemos hablado mucho, experiencias que se cimientan fuertemente en la infancia, pero que también tienen información que viene de antes, del árbol genealógico, que en otros episodios vamos a hablar un montón de eso. Entonces, entender cómo he llegado hasta aquí, quién soy hoy, cuál es la identidad que he construido, el personaje que he construido, y para qué hacer eso, bueno, para poder empezar a hacer movimientos, sobre todo en aquellas cosas que no me están haciendo feliz o que estoy obteniendo resultados o proyectando resultados eh, que no me satisfacen, ¿no? Y ahí hablamos de temas de trabajo, que como hablo siempre yo, pero también, y muy importante, de relaciones y de salud, ¿no? Temas de salud que también nos interesa aportar desde ese lugar. Autoconocerse para tener más conciencia y para estar más sanos y sanas. Sí, totalmente. Eso que decías de quién, de la identidad que hemos construido, ¿no? Este, em,
esa identidad que, como decías, vamos a profundizar después, ¿no? La construimos desde la niñez, sobre todo, ya lo hemos mencionado, pero y vamos a profundizar en el árbol genealógico y todas esas creencias, y hasta comportamientos que de alguna manera se heredan, ¿no? Lo vamos a explicar. Merece que lo expliquemos más en profundidad en otro episodio. Pero bien, lo que sí quiero remarcar es que nos identificamos, ¿sí? Nos identificamos con nuestra personalidad y decimos, yo soy así, ¿no? Llegamos a decir, yo soy así. Cuando empezamos un proceso de autoconocimiento, eso implica desarrollar una observación, observarnos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar cómo nos sentimos y qué pensamos, ¿sí? Y sobre todo ante situaciones, ¿no? De esas que son tremendas oportunidades, ¿no? Los conflictos, las crisis, donde, bien, las emociones se ponen intensas y bueno, ahí puedo empezar a desarrollar esa observación para conocerme, ¿sí? Observo mis emociones, observo mis pensamientos. Cuando pongo en práctica esto, surge como otra dimensión de mí misma, que es que me doy cuenta que si yo estoy pudiendo observar el personaje, yo no soy el personaje, soy quien observa, ¿no? Por eso a estos procesos también de ir descubriendo todo eso que tú mencionabas, ¿no? De programas, creencias que traemos, desde los que funcionamos, desde las que nos relacionamos con los demás, ¿no? A todo eso, a esos descubrimientos se les llama tomar conciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo experimento, y hago mucho hincapié en la palabra experimento, porque esto los invitamos a que lo pongan en práctica, es algo muy sencillo, a lo que nos resistimos mucho y no estamos acostumbrados, es verdad, pero no deja de ser algo sencillo, o sea, no es difícil, nos resistimos, pero no es difícil. Bueno, volviendo lo que iba, cuando nosotros tomamos conciencia, es porque es esa conciencia que la podemos escuchar como conciencia de unidad, incluso también como mente divina, como conciencia universal, como, ¿sí? Como matriz divina, como lo plantea Greg Braden, ¿no? La plantea como matriz divina. Bueno, lo podemos escuchar como varios nombres, pero sí nos damos cuenta que al observar el personaje, nosotros estamos en ese lugar. Nos empezamos a parar en esa conciencia, ¿no? Entonces, lo que verdaderamente soy, mi verdadera esencia, quizás tiene más que ver con esa conciencia que con el personaje, ¿no? Y me entro a dar cuenta que está bien, todo lo que el personaje se cree, eh, por lo general o las que nos generan conflictos y dificultad son creencias limitantes. Y cuando las descubro, por eso también se les llaman creencias irracionales, muchas veces solo el hecho de ver que yo estoy viviendo una situación desde una de esas creencias, ¿sí? Me da mucha risa, ¿no? Y porque me doy cuenta que es irracional. Para mi nivel de conciencia hoy, ¿no? Es como, no tiene mucho sentido, pero sí me lo venía creyendo y sí venía condicionando mis emociones ¿no? Y mis experiencias con esa creencia. Una sugerencia entonces sería aprender a reírse más de una misma, cuando se da cuenta de esa creencia irracional. Acá se me viene un Totalmente, ejemplo, sí, te cuento un ejemplo que justo estuve conversando estos días con unas compañeras de trabajo, ¿no? Que algo que se habla mucho hoy en día, que es el síndrome del impostor, ¿no? Cómo a veces personas con mucha formación, y sí, estaba hablando con unas colegas que
que están en el área científica y que tienen unos currículos impresionantes, me refiero a maestría y doctorado, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se da mucho en ese ámbito? Ella lo que planteaba es, ustedes, por mí, por otra compañera psicóloga que trabajamos esos temas en ese equipo, tendrían que dar un taller del síndrome del impostor, porque hay una cantidad de personas del área científica con unos currículos impresionantes que tienen miedo a presentarse a llamados o a cargos o investigaciones porque siempre piensan que son menos. Pero sin querer irme a ese tema, es un poco eso, ¿no? Cuando logro darme cuenta, vamos a ver en este ejemplo, del recorrido académico que he realizado y que me siento menos o que me siento que soy una impostora al presentarme a esos lugares, ahí está funcionando una creencia que es totalmente irracional cuando yo la pongo sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de eso ahora y puede ser un buen ejemplo para, bueno, cuando tomo conciencia me tengo que reír porque no queda otra, ¿no? De tan Sí, 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 irracional que sí. era la situación. Claro, para dejar de darle realidad, de darle credibilidad a todo eso que hasta ahora me creía, ¿no? Hay que reírse porque nos A damos veces cuenta, sí, de que es irracional. pasa, perdón, no, que pasa también que la gente de afuera lo nota, ¿no? Pero no Siempre. puedo creer que esta persona se ve así o sienta eso o piense eso de sí mismo y nosotros a veces no estamos pudiendo Claro, tener pero está bueno conciencia. esto que decís porque es así, tal cual, ¿no? De afuera se ve de otra manera. Entonces, el autoconocimiento a través de desarrollar la observación, ¿no? De observarnos, yo le llamo desarrollar el observador silencioso y amoroso. Y ahora les puedo contar por qué, pero cuando yo empiezo a observarme, es como que yo tomara esa cierta distancia que tienen los demás, ¿no? Yo dejo de identificarme tanto con mi personaje, doy un paso al costado y lo observo, ¿no? Y ahí se hace evidente, y por eso es que se hace evidente que esa creencia es irracional, que no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, la sostenemos muchas veces las personas que desarrollan el síndrome del impostor, no solo, no se, eso les impide presentarse quizás a llamados, ¿no? A los que sí están, para los que sí están capacitados y demás, sino que si quedan en uno de esos cargos, se autoboicotean todo el tiempo, ¿sí? Porque creen que eso, por eso se llama síndrome del impostor, ¿no? Creen que yo soy un impostor, no debería de estar aquí, ¿sí? Pero darnos cuenta cómo esas creencias de soy un impostor o no estoy lo suficientemente capacitada, sostienen un personaje que busca continuamente capacitarse más, esforzarse, ¿sí? Porque quizás, pero lo profundizamos en el otro episodio, pero quizás de niña, ¿no? Interpreté que si vivía desde ese personaje iba a ser amada y aceptada, ¿no? Entonces, mientras yo sostengo la creencia, voy a sostener ese tipo de comportamiento, ¿no? Del que se exige y nunca es suficiente. Y bueno, me fui capaz un poquito, pero Yo me voy a ir un poquitito también, pero prometo volver al autoconocimiento, al proceso en el que estábamos, que también, y también para unir con otras cosas que hemos hablado, también puede tener que ver con esto que hablamos en algún otro episodio de, bueno, si mi familia no pudo llegar hasta ese nivel, ¿quién soy yo para llegar, no? También puede tener que ver con el árbol genealógico en repetir historias de otras personas pertenecientes al árbol. Ahí yo siempre digo de buscar salteándose una generación, porque a veces eso pasa con abuelos o bisabuelos. Y esto en todos los temas, cuando no logro el éxito o el avance laboral o profesional, cuando no logro concretar relaciones saludables, y vuelvo a insistir una vez más cuando aparecen temas de salud que quizás no tienen que ver con mi vida hoy, ¿no?
Me refiero con el ambiente o con las cosas que hago hoy, o a veces con cosas que hago provocando algunas situaciones de salud que no tienen que ver conmigo, sino que vienen de antes. Pero bueno, volviendo Sí, al autoconocimiento, me gustó, Pila, esto que decís de que si yo puedo observar algo, si yo puedo observar este mate, para los que nos estén viendo en YouTube, es porque no soy el mate. Lo estoy pudiendo ver porque no soy el mate. Es decir, que si yo me puedo auto-observar a mí misma, una primer gran conclusión sería, yo no soy este personaje porque me puedo observar. Y algo que vos dijiste con otras palabras y que me parece muy, muy hermoso es, en realidad somos un alma viviendo una experiencia humana y para esa experiencia humana necesitamos un cuerpo y necesitamos un personaje con determinadas características y creencias que nos permitan sobrevivir en este mundo y en esta sociedad, pero que muchas de ellas nosotros nos creemos que necesitamos. Algunas las necesitamos y otras nos creemos que las necesitamos. Sería un poco sí, sí, eso. sí, sí, sí. Y que ese personaje lo decidimos nosotros. Ahí me estoy yendo quizás a un nivel más profundo, pero me nace de que sí. No, te, no, Quizás no, es lo que... no podés no decirlo. Está bien, es tu impronta. Claro, claro. O sea, porque en algún momento yo elegí creerme eso, o sea, decidí creerme eso, ¿sí? Esa creencia que forma parte de ese cúmulo de creencias que forman parte de mi personaje, o desde el que actúa, vive el personaje, ¿no? A partir de esas creencias. Yo decidí creerme, en el momento de creerme eso, o sea, fue por mi decisión que en ese momento, quizás era una niña, no tenía el nivel de conciencia para ver las cosas de otra manera y eso fue lo que pude interpretar y me lo creí, compré esa creencia, ¿sí? Y, y la pasé al inconsciente. ¿Por qué la pasé al inconsciente? Porque las creencias cuando están en el inconsciente, o sea, la información, los programas que están en el inconsciente, nos sirven para ser más eficientes y funcionar en modo automático. Y pasé a funcionar en modo automático. Entonces, desmitificar también esto del inconsciente, ¿no? Voy tomando conciencia de creencias que están en el inconsciente. Qué terrible el inconsciente, es un monstruo que no quiere mi bien. No, no, todo lo contrario. O sea, yo al creérmelo, es como cuando aprendemos a manejar, ¿no? Al principio necesitamos pensar, ¿no? Para reaccionar, miro este espejo, miro allá, aprieto el embriague, que el acelerador, que pongo el cambio, que estoy pensando todo el proceso. Una vez que lo tengo, ¿sí? Que dije, bueno, esto funciona así, lo tiro al inconsciente y manejo en modo automático, que es como es más eficiente para funcionar. Porque si yo todas las veces tuviera que estar haciendo esos procesos de prestar atención a todo ¿no? Y de repetirme, ahora esto, ahora este paso, ahora este otro, con Pierdo todas las tiempo. creencias claro, con todas las creencias es lo mismo. Vamos Entonces, vamos a dar un ejemplo. Entonces, lo que estabas diciendo de aprender a manejar, cuando sos automático y la gente que sabe manejar o andar en bicicleta lo podrá ver claramente, funciona sí, igualito cuando estamos hablando de una creencia de no merecimiento, una creencia en la escasez, una creencia en no valgo, entonces una creencia en no merezco estar aquí, sea un trabajo, una pareja. Entonces, igualito, funciona igualito, automáticamente, no me doy cuenta, voy manejando esa creencia y no me doy exacto. cuenta. Yo quiero dar una buena noticia, que estoy segura que vos estás de acuerdo con ella, que es que así como fue una decisión que se tomó en un momento, uno puede, y de hecho hay un libro de Marta Salvat que se llama Decide de nuevo, uno puede volver a decidir todas las veces en que lo desee, para lo cual tiene que hacer, como estamos promoviendo el día de hoy, un proceso de autoobservación primero y de autoconciencia después. Y ahí viene una segunda oportunidad, o una tercera, una cuarta, una quinta, la que cada uno necesite, de volver a decidir. ¿Sería así? Totalmente, totalmente
apuntaba Graciela, ¿no? Es que si yo en un momento decidí creerme eso, ahora puedo decidir dejar de creérmelo. Exacto. ¿Sí? Y para eso el autoconocimiento es el proceso de ir tomando conciencia, que tiene como, por lo pronto hasta ahora ya vimos como dos beneficios, ¿no? Al poner en práctica la observación, empiezo a experimentar otra dimensión interior de la que no era consciente, ¿no? Hasta ahora. O que soy parte de esa conciencia de unidad, de esa matriz divina, o como le quieran llamar, ¿sí? Eso se experimenta, por eso tiene tantos nombres también, porque es algo como difícil de describir con palabras, pero que lo vamos a experimentar cuando empecemos a observarnos, porque vamos a ser quienes observan, entonces ya es como que empieza de por sí ya el personaje a perder esa credibilidad, esa identidad de yo soy así, yo no puedo cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado las personas adultas no cambian, las personas nunca cambian porque ya son así? Bueno, estamos derribando nada menos que esas creencias con O este podcast. intentándolo por lo menos. ¿Y el Bien, beneficio sí. número 2, cuál sería? Y el beneficio número 2 es ir soltando esas creencias limitantes, porque solo las puedo soltar una vez que tome conciencia de que estaba funcionando desde esa creencia. Solamente es previo, ¿no? A poder decidir de nuevo, previo es, ¿no? A poder elegir cómo, desde dónde vivo una situación, o una relación, ¿no? Bien, Una tengo que cosa tomar conciencia. que me gustaría decirles, aunque parezca, y estamos ya a pocos minutos de terminar, aunque parezca que voy para atrás, pero no, es simplemente en dar ejemplos para dar más claridad, esa es mi intención, en esto de decir qué cosas tenemos que observar. Cuando hablamos de autoobservar, que Natalia explicó con lujo de detalles cuál sería el proceso o hacia dónde tenemos que tender, cada uno a su tiempo y a su ritmo, bueno, podemos observar patrones repetitivos, es decir, experiencias de vida que se nos repiten. Siempre me pasa lo mismo con las parejas, siempre me enfermo de lo mismo o me enfermo de algo nuevo cuando soluciono lo anterior, o siempre en un trabajo no me valoran, ¿no? Experiencias repetitivas. Otra cosa a observar son las reacciones, esto que vos decías recién, ¿no? Reacciones repetitivas mías ante determinados pensamientos, situaciones o personas. Es decir, siempre reacciono igual. Soy la enojona, o soy la que cualquier cosa me pone ansiosa o me pone triste, bueno, y eso me pasa muchas veces. Son cosas que tengo que observar, indagar. Y lo otro era que me lo había notado por acá, dos cosas más. Decisiones repetitivas que voy tomando, es decir, siempre termino decidiendo cosas parecidas. Sí, el no poder decir no es una cosa ante ciertas solicitudes, ciertos pedidos, ciertas cosas o ante ciertas personas o ciertos familiares, yo nunca puedo decir que no. Por más que siento, me gustaría decir que no, esa es como una decisión que Exacto. Un ejemplo bien chiquito que me pasa a mí todo el tiempo. Voy a contestar los mensajes de WhatsApp al otro día a partir de las 9, si son después de las 6 de la tarde. Nunca lo puedo hacer. Termino contestando un mensaje a las 8 de la noche. Entonces, hay una decisión que yo no estoy tomando que tiene que ver con una creencia que yo tengo. claro, Estoy autoobservando con ustedes en vivo y en directo. Y que puede tener que ver bien, con una creencia de si no contesto el mensaje no me van a querer, o si no contesto el mensaje no van a contratar mis servicios nuevamente, o si no contesto el mensaje claro. voy a ser una mala empleada. O que a vos te contratan porque tu personaje es el personaje de la que está siempre disponible, por ejemplo. Exacto, exacto. Bueno, hicimos un ejercicio de autoobservación en vivo, después vemos Así por que qué tengo para cosas. que vean que tampoco es difícil, no es difícil. Nos resistimos porque sí, están implicadas emociones, obviamente, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Están implicadas emociones que hemos venido reprimiendo, cada vez que proyectamos o que vivimos una experiencia desde esa creencia limitante, ¿sí? Esas emociones, si no las sentimos, se siguen acumulando
y claro, están implicadas emociones en el proceso y como que nos resistimos a hacerlo, pero no es difícil, es lo que hicimos ahora. Claro. Es un ejercicio permanente. Ahí capaz, como para ir cerrando, que ya estamos en hora, lo que a veces pasa, voy a hablar del mismo ejemplo, me pasa es que logro darme cuenta, logro observarlo, pero no logro cambiarlo en ese momento. O a veces lo cambio, esta vez sí no contesto el mensaje después de las 6 de la tarde y lo contesto recién al otro día a partir de las 9, pero a 2, 3 días después nuevamente me vuelve a pasar que no lo puedo evitar. Entonces ahí nuevamente es esto que me parece capaz de lindo para cerrar, Natalia, que vos lo explicás muy bien. Sí, es el observador consciente, pero tiene que ser un observador que no juzga y que es En lo que decía hoy, compasivo. que después no lo expliqué, ¿no? El observador silencioso y amoroso, ¿sí? Porque es silencioso, porque no juzga, y amoroso, porque se comprende, ¿no? Me comprendo, me miro con una mirada comprensiva y amorosa, ¿sí? Aceptando que lo he hecho así, que me lo he creído, ¿sí? Porque fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Creí que si adoptaba esa creencia, ese personaje, sí, era la forma que tenía de sobrevivir, de ser amada y aceptada. Entonces, nada más, es como mirarnos, ¿no? Quizás hay gente que le sirve mirarnos como niños, como niñas, ¿sí? Miro a esa niña y por qué decidió creerse eso, por qué se lo creyó, y bueno, y por eso ha venido funcionando desde esa creencia hasta ahora, ¿sí? Y soltar lo de querer cambiar sea, como lo vimos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras reacciones, todo deriva de la emoción que deriva de la creencia, del pensamiento, ¿no? De la creencia con la que yo estoy interpretando lo que estoy viviendo. Entonces, tratar de cambiar por voluntad a nivel de la acción no es tan eficiente. Cuando me doy cuenta que estoy funcionando desde determinada creencia, me comprendo, me acepto, me perdono y la suelto, dejo de creérmela, no le doy más trascendencia, porque si yo intento cambiarla, le estoy dando fuerza. Exacto. Si yo intento negarla, decir que es algo malo, le estoy poniendo mi atención, le estoy dando fuerza, así que invitamos a que lo Aceptar. vayan experimentando y que nos cuenten dónde surgen las dificultades Sería algo así como experimentar, aceptar, fluir. Hay muchas estrategias que nos ayudan a eso hoy en día, por suerte, mucho más popularizadas que antes, como la meditación o aquellos ejercicios físicos que tengan más que ver con, sí. con la relajación, como el yoga, por decir algo, o caminar por un parque respirando aire fresco, es decir, cualquier cosa que nos haga como ir hacia adentro y salirnos de esa reacción Que nos del permita ego. sentirnos, que nos permita poner la atención en nosotros, que a veces la gente me dice, bueno, sí, pero es que yo no tengo un tiempo ¿no? para escucharme. Obvio que yo me puedo escuchar y observar interactuando con otros, pero al principio, y esto capaz que está bueno decirlo, ¿no? Que al principio no nos resulta tan fácil como si yo me doy un tiempo a solas para escucharme, para sentir, para hacer todo esto de la autoobservación que desarrollamos hoy, ¿no? Bien, y entonces, ¿por qué no nos damos ese tiempo? ¿Por qué no nos damos ese tiempo para nosotros si ya vimos lo importante que sería, o sea, lo bueno, lo beneficioso que sería darnos ese tiempo para nosotras, ¿no? Bien, que Este, nuevamente puede ser una meditación que miro en YouTube o
tomarme un mate o un café 10 o 15 minutos al día solamente Salir a conmigo, caminar, como decías vos, darme un tiempo escuchar este podcast para leer, para escuchar nuestros podcasts, ¿sí? Que la intención es que los lleve a reflexionar y a y bueno, autoindagar. y Así con que mucha paciencia y autocompasión, como decías vos. sí, 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 como hacerlo como un acto de amor propio. Creo que para mí Creo que eso lo define todo por el día sí, de hoy. sí, 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 sí. Amor hacia nosotros, bueno, si necesitamos ese tiempo, démonos ese tiempo para escucharnos, para sentirnos. Precioso. Bueno, me encantó, como siempre, compartir todo esto contigo y bueno, y con quienes nos escuchan. Muchas Esperamos gracias. que a la gente le sirva mucho, que es la idea, nos deje pensando y bueno, y esperamos ansiosamente vuestros comentarios y solicitudes de temas e intercambio. Bueno, trabajar estos temas en red. Muchas gracias, Nati. Gracias a ti, un abrazo a todos. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo.